Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a retomar nuestro estudio del libro del profeta Jeremías. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, hemos tenido 2 servicios, ¿verdad? Hablando acerca de lo que es la Navidad para nosotros. Así que vamos a refrescar un poco la memoria de lo que vimos la última vez que estudiamos al profeta Jeremías. Veíamos que el pueblo de Israel se había juntado con los asirios y había adoptado los ídolos asirios. Vimos que el reino del norte le dio la espada a Dios y se prostituyó, y Dios le dio carta de divorcio al pueblo. Pero a Judá no le importaba aún así, sino que fingió volverse a Dios, pero en realidad no lo había hecho de todo su corazón. Es importante no fingir nosotros y arrepentirnos de manera sincera y dar un fruto. Vimos que en consecuencia de esto, del norte vendría un ataque hacia el pueblo de Dios. Vimos también en Jeremías 4 que Dios les decía que se volvieran a Él, que si se volvían a Dios, Dios no los miraría con ira, sino que los recibiría con amor. Eso es exactamente lo que Dios hace, ¿verdad? Y en la historia conocida como el hijo pródigo, también podemos ver eso. Podemos ver que Dios, a pesar de que nos portamos mal, si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios no nos mira con ira, sino que nos recibe con amor. Esto mismo también fue predicado al pueblo de Israel. Pues bien, hoy comenzamos con Jeremías capítulo 5 y capítulo 6, 31 versículos y 30 versículos, 61 versículos, ¿verdad? Los que hoy tenemos que estudiar. Entonces, tenemos que ser ahí medio concisos. Y, permítanme. Y estoy viendo que no tenemos las diapositivas de la avance. Navidad 2019. Bueno, hay varias, de hecho, varios archivos aquí abiertos. Creo que a lo mejor se abrió otro diferente. Es que José lo abrió. Ajá. Alguien que se ponga de pie y nos lea en su Biblia, ¿verdad? Física. O celular. Jeremías capítulo 5, versículo 1 y 2. Que se ponga de pie, así adelante. Observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentras una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, no perdonaré a esta ciudad, aunque quiera conocer al Señor. De hecho, una Muchas gracias. Entonces, vemos que la Escritura dice que si encuentran a un justo, Dios no castigará a la ciudad. De hecho, tenemos un antecedente de esto en el libro de Génesis. El libro de Génesis está en el libro de Génesis Abraham y está negociando con Dios. Se dice de Abraham que él es el amigo de Dios. Y llega un punto en donde Dios está a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra porque han colmado a Dios. Lo tienen colmado de ira y va a derramar toda su ira sobre todo ese pueblo. Y Dios tiene una conversación con Abraham en donde le dice, bueno, y si yo encuentro 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Y Dios le dice, si yo encuentro en esta ciudad 50 justos, no la destruiré. De hecho, vamos a leer esta parte, dice,
está un poco resumida, ¿verdad?, para efectos del tiempo de hoy. Dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replica varias veces a Abraham. Le dice: quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: no la destruiré, si hallare ahí 55. Y dijo: he aquí ahora, y ya que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero la historia que nos cuenta la Biblia nos dice que de hecho no se encontraron aún 10. Y esta lógica de 50, 40, 30, 20, 10 nos debe llevar a concluir que aún por un justo, la naturaleza de Dios nos dice que aún por un justo Dios no hubiera destruido aquella ciudad. Dice Romanos: entonces, ¿qué? Nosotros somos mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos estamos todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces este capítulo, Jeremías comienza diciéndonos una verdad, que es que todos somos malvados. No hay uno justo, no hay uno bueno. En estándares humanos nos podría parecer que sí, pero en estándares de Dios no hay uno solo. Solamente Dios es justo, solamente Dios es bueno. Es por eso que necesitamos un Salvador. Al reino de Dios se entra no siendo justo, sino siendo justificado por Dios. Y vemos que sigue diciendo, versículo 3: oh Jehová, ¿no mirarán tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Aunado a esto, vamos a ver lo que dice Ezequiel 3, 7 al 9, que lo confirma: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedregal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces vemos que el pueblo de Israel es una casa rebelde. El pueblo de Israel ha negado arrepentirse. Les pegaban, dice la escritura que, regresamos, los azotaste y no les dolió, sino que cada vez que los azotaban endurecían aún más su corazón y no se arrepintieron. Y para esto hay que entender un poquito lo que es, creo yo, el arrepentimiento. Yo me he topado cuando predico, sobre todo recuerdo en la universidad, que por alguna ocasión estaba platicando y decía que es necesario arrepentirse. Y esta persona argumentaba que no podía arrepentirse de sus actos, de sus cosas, porque gracias a esos errores, esa persona era quien era actualmente hoy, digamos, ¿no? Es decir, que de las cosas que él había hecho, buenas o malas, había aprendido algo. Y entonces él no podía arrepentirse, porque arrepentirse constituiría no ser quien él es actualmente. Pero esa forma de definir el arrepentimiento está errónea, está mal, porque Dios no nos llama a arrepentirnos de las consecuencias de nuestro pecado, y no nos llama a arrepentirnos de las consecuencias de nuestro pecado porque no nos tocan a nosotros las consecuencias las puso Dios, no nosotros. Es por eso que si de repente viene alguien con a lo mejor
viene una madre, ¿verdad? Que no está casada, pero tiene hijos, que nunca se casó, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios dice que la fornicación es un pecado. Obviamente a esta persona debe de exponerse el Evangelio, y parte del Evangelio, parte de ese plan de salvación constituye predicar acerca del arrepentimiento, pero obviamente no le queremos decir a esta persona, cuando le decimos arrepiéntete, no le queremos decir que su bebé está mal, porque eso no lo podemos hacer, eso no forma parte de la Biblia. Esta persona ama a su bebé, ¿verdad? Pero nosotros no le estamos llamando a que se arrepienta de esa consecuencia, sino de su acto en sí, que es fornicar. Así que es cierto que de nuestros errores hemos aprendido, es cierto que gracias a las cosas buenas o malas que hicimos anteriormente tenemos o desarrollamos cierto carácter, pero eso no nos compete a nosotros. Las consecuencias en las que derivó eso no nos tocan a nosotros. Es por eso que nosotros debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho, Y dice, como este pueblo no se arrepintió, el pueblo, digamos, la plebe, no se arrepentía, entonces dijo, iré a los grandes, es decir, a los líderes, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyunturas. Imagínense, el pueblo de Israel no escarmentaba, no corregía su camino, y entonces dijo Jeremías, bueno, si el pueblo no escarmienta, si la plebe, digamos, no escarmienta, voy a ir con los líderes, voy a ir con los maestros, ¿verdad? A hablarles de esto, voy a ir con los grandes. Y dice, porque ellos conocen el juicio de Dios, ellos conocen la palabra, la escritura mejor. Y para la sorpresa de él, dice, ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyunturas, es decir, que ni aún ellos seguían el camino de Dios. Y en la mañana contaba que tengo unas amigas que son maestras de primaria y dicen que la manera en la que se educa a los niños, a los jovencitos, es muy diferente. Dicen que antes, y yo he escuchado, ¿verdad?, que antes el maestro tenía derecho incluso a ponerle las manos encima al alumno, ¿verdad? Y a mí me tocó ver en alguna ocasión, porque esto fue paulatino, a mí me tocó ver en alguna ocasión que uno de mis compañeros de la primaria era un relajo y trajeron a sus papás, y cuando la maestra dijo al papá del niño lo que había hecho el niño mal, la mamá le dio una cachetada al niño ahí, delante de todos nosotros. Pero dice que actualmente ya no es así. Actualmente la maestra, que es la autoridad, ve que un jovencito está mal y que no escarmienta, llama a su papá, y ahora también se echa de enemigo al propio padre. El propio padre comienza a defender a su hijo en lugar de pegarle, en lugar de reprenderlo, en lugar de corregirlo. Ahora es el propio padre o la madre quien se pone en contra del maestro, ¿no? Diciéndole que por qué, si su hijo es como un pétalo, ¿verdad?, de rosa, no se le puede tocar ni decir nada. Esa fue la sorpresa de Jeremías. Jeremías vio al pueblo, a los alumnos, ¿verdad? Y dijo, bueno, me voy a ir con sus papás, me voy a ir con los que le enseñaron, con los maestros y los líderes, y resulta que no. Resulta que estaban igual, o peor, porque ellos tenían una mayor responsabilidad. Quien conoce de la palabra, quien enseña la palabra, quien la predica, quien profetiza, tiene una mayor responsabilidad delante de Dios que quienes no lo hacen. Dice Jeremías, y dice el versículo 6, por lo tanto, como consecuencia, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Y la pregunta, ¿verdad?, que ya habíamos resuelto la predicación pasada, que es, ¿quién es este león? ¿Quién es este reino del norte que se aproxima? La respuesta la dice Jeremías, capítulo 20, versículo 6. Comenzamos desde el 4. Porque así ha dicho Jehová,
He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entonces vemos que como consecuencia de todo esto que estaba haciendo mal el pueblo de Israel, se les iba a mandar a destruir por medio de este reino, ¿verdad?, que era una potencia en su momento, Babilonia. Dice el versículo 7, ¿cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿cómo no se había de vengar mi alma? Entonces vemos que este pueblo cometió adulterio, no solamente en el sentido físico que habla el séptimo mandamiento, sino también en el sentido espiritual. La Biblia nos dice que nosotros tenemos una relación con Dios. Nosotros, ¿verdad?, que se nos ha revelado a Jesucristo, nos dice que Jesucristo es el novio y que nosotros somos su iglesia, y como iglesia somos su novia, su prometida. Y en el Antiguo Testamento, a pesar de que no tenían la figura de Jesucristo revelada en carne, ¿verdad?, se nos dice que también Dios tiene a su pueblo Israel por su novia, a quien había rescatado, y dice que a pesar de que la rescató, le fue infiel. O sea que cometieron adulterio por dos, un adulterio espiritual y un adulterio también físico, porque iban y se juntaban literalmente en la casa de rameras, se juntaban en compañías. Y aquí Dios le sigue hablando a Babilonia, dice, escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. En otras traducciones dice, Él no existe, Dios no existe, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. El pueblo de Israel niega a Dios. Y hay tres cosas por las que las personas niegan la existencia de Dios. Tres razones principales. La primera es por ignorancia, porque las personas sinceramente desconocen, ¿verdad? Un ejemplo sería en el África, en el Medio Oriente, donde el Evangelio no puede entrar o no ha entrado totalmente. Esas personas desconocen la palabra de Dios, desconocen, digamos, la revelación de Jesucristo, porque no les ha llegado una Biblia. Entonces, las personas pueden llegar a negar la existencia de Dios por ignorancia. La segunda, por orgullo, porque piensan que ellos son su mismo Dios, porque ellos quieren ser quienes estén a cargo de su propia vida, les gusta ser independientes. Entonces, por su orgullo niegan la existencia de Dios. Y la tercera es por pecado o por inmoralidad. Las personas pueden llegar a negar la existencia de Dios por ser inmorales, por ser pecadoras, porque leen en la Escritura, se les enseñaron los mandamientos, ¿verdad? Y ven que la fornicación es un pecado, que ser un grosero y lépero es un pecado también, tener malos pensamientos, desear lo que no es tuyo, y ven que es un pecado y eso les enoja, les molesta. Y cada vez que leen la Escritura, se enojan cada vez más. Y yo recordaba mi estudio del bautizo, y ahí se nos decía que Dios es como el sol, y ante Dios, como el sol, no vayan a pensar,
parecido. Es una analogía y todas las analogías tienen sus detalles. Hay dos tipos de personas, las que son como cera y las que son como el barro. Y hay personas que cuando se les habla de Dios se endurecen como el barro cada vez más. Y hay personas cuando se les habla de Dios, de la ley, de la gracia, la misericordia de Jesucristo, el Evangelio, son como la cera, se derriten, son blandas. Dios las puede moldear. El pueblo de Dios está en este momento, en esa parte, que son como el barro, se endurecían ante Dios, a tal punto que descartaron su existencia. Entonces, hay tres razones: ignorancia, orgullo, inmoralidad. Aún así la Biblia nos dice que nadie tiene excusa, que nadie puede concluir que Dios no existe, porque Dios les ha revelado a todo mundo que existe ese Dios por medio de la creación. Jesús ya había dicho esto, había dicho que su pueblo no iba a entender. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Parecía lo que sucedió con el rey Faraón, con el faraón de Egipto, cuando Moisés junto con Aarón van, el pueblo está cautivo, está preso de Egipto, y Dios les dice, y Moisés le dice al faraón: libera a mi pueblo. Y dice la escritura que el faraón decidió endurecer su corazón. Y después de que él endurece su corazón, sigue diciendo la palabra que entonces Dios endurecía el corazón del faraón. Se engrosaron, y esto se trasladó al pueblo de Dios. Dice: antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dieron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderás lo que hablare, su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá a tus ovejas y a tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren: ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Sigue hablando de este ataque que va a recibir el pueblo de Israel. Dice: levantaron murallas fortificadas. Antes, y cuando no había civilización, y aún hoy, en partes donde no hay civilización, los países se ven obligados a levantar muros para proteger, ¿verdad?, su territorio, su pueblo. Y antes esto era aún más marcado, no había una línea geopolítica trazada, ¿verdad?, que todos entendían y respetaban, sino que los países tenían que levantar muros. Tenemos el ejemplo de la Gran Muralla China, es eso. Es el pueblo delimitando cuál es su territorio e impidiendo que las demás personas entren, que no cualquiera entre para tener un control de todo. Y resulta que el pueblo de Dios, el pueblo material y físico de Dios, levantó murallas para impedir que los enemigos entraran. Y estas personas pusieron su confianza en esas murallas, en lugar de poner su confianza en Dios.
Es decir, que tomaron a Dios por su enemigo. No querían, digamos, que Dios entrara, que los enemigos entraran. Confiaban, ellos tenían una confianza plena en sus murallas, de que no iban a ser invadidos, de que no iban a ser destrozados. No sabían que una potencia mundial se acercaba hacia ellos, y esto puede tener una aplicación en nuestra vida. Porque aunque nosotros no somos dueños, ¿verdad?, de países, puede ser que hayamos levantado murallas en nuestra vida. Murallas para impedir que Dios entre en nuestra vida. Y estas murallas tienen forma de refugio, tienen forma de protección. Para algunos es algo económico, algo material. Para otros es a lo mejor un amor, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esto y que ponen su confianza en eso. Es importante que no tengamos la confianza y no levantemos esas murallas en contra de Dios, porque Dios tiene el poder para destruir esas murallas, para destruir y que se nos venga abajo, ¿verdad?, nuestro dinero, nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud, aquello en lo que nosotros tenemos la confianza. Solamente debemos tener la confianza en Dios. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, el pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Pueblo necio, en muchas ocasiones hemos leído, se ha expuesto aquí, y sobre todo esta figura y este ejemplo lo tiene más marcado en el Antiguo Testamento, que dice Dios que cuando el pueblo y las personas se voltean hacia los ídolos, están a la esperanza y al ruego de figuras, a veces de madera, a veces de yeso, a veces imágenes interiores, ¿verdad? Personas o cosas que tienen ojos, pero no ven, y no ven por una razón sencilla, que es que están hechos de madera, están hechos de yeso, y tienen pies pero no caminan. Por lo mismo tienen manos pero no hacen nada, tienen oídos pero no escuchan. No conviene, ¿verdad? Se me fue en estos momentos la palabra, pero a lo que voy. Son inútiles, son vanos, esa es la palabra que quería encontrar. Son vanos, son inútiles. Y después Dios dice que el pueblo de Israel está un poco peor, porque ellos tienen ojos que son reales. Tienen ojos reales, tienen ojos que funcionan, tienen oídos que funcionan, tienen pies que funcionan, manos, boca, todo funciona. Y aún así no hacen caso, no hacen nada, no oyen, no ven, no escuchan. Son peores que ídolos. Son peores que ídolos. Dice, no me temen, no se amedrentan ante mí. Y nos da el ejemplo del mar. Nos dice que Dios puso un límite al mar. Y el mar, aunque tiene sus olas, aunque tiene sus ondas, no prevalece ahí, sino que regresa. No pasa el límite que Dios ha puesto en ellos. Pero el ser humano cruza el límite. En su libertad, el ser humano sí se atreve a cruzar el límite que Dios les ha puesto. Y entonces vemos que recibirán este castigo. Porque no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega.
Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Esta parte dice, vuestros pecados apartaron el bien. Es decir, que el pecado tiene consecuencias. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El pecado, todo acto que hacemos tiene consecuencias y las consecuencias de pecar es apartar el bien de nosotros. ¿Y cuál es el sumo bien? ¿Cuál es el mayor bien? Dios. Dios es el máximo bien que el ser humano puede tener. Y si el ser humano peca, aparta ese sumo bien, que es Dios. Por aquí se los compara con algo más chiquito, que es la lluvia, que es los tiempos, en pocas palabras, todo lo dedicado, ¿verdad?, a la siega. Les está diciendo que Él les da de comer. Él les da de comer y esto les ha estorbado, por lo tanto ya no les dará más de comer. Si Dios los bendice y esta bendición les estorba, pues se las quita. Si Dios te da dinero, el día de mañana te sacas el, ¿cómo se llama? El melate, ¿no? El melate, la lotería. Es que yo dije, la marca, ¿verdad? El melate es marca y la lotería. Si el día de mañana tú te sacas el melate, la lotería, sacas un dinero y resulta que al día siguiente ya no vienes a la iglesia, te alejas de Dios, vives la vida loca, entonces Dios te lo va a quitar. Si Dios te da a ti una bendición, dinero, un hogar, familia, conocimiento, sabiduría, y tú la usas para cosas vanas, banales, terminas idolatrando aquello que Dios te dio, amas más lo dado que al dador, pues entonces viene esto, que tus inequidades te estorban y tus pecados apartando de vosotros el bien, te será quitado. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a hombres. Está hablando de la maldad, sigue hablando de la maldad del pueblo. Tan malvados eran que ponían trampas, no animales, sino a los mismos hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Nótese que aquí el problema no fue cómo se hicieron prósperos. El problema no es que son prósperos materialmente. El problema es cómo lo hicieron. Lo hicieron sin juzgar la causa de los pobres. Lo hicieron sin juzgar la causa del huérfano, de la viuda. Así fue como se hicieron ricos, pasando por encima de ellos. El problema no fue que eran ricos, el problema fue cómo fue, qué hicieron para llegar ahí. Y esto es todo lo contrario a lo que nos dice Santiago en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la religión verdadera? Dice, la religión verdadera y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión que nosotros debemos de tener. Esa es la relación que nosotros debemos de tener. Visitar a huérfanos, ver por las viudas desamparadas y guardarse sin mancha delante del mundo. 3 cosas que el pueblo de Israel no hizo. 3 cosas que nosotros debemos guardarnos, cuidarnos de observar, cuidarnos de cuidar. Seguimos con Jeremías, dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellas, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El pueblo de Dios se dolía bastante de falsos profetas. Habíamos visto, comenzamos nuestro libro con el llamado de Jeremías, un llamado de que él iba a ser profeta a las naciones, y veíamos en comparación con el Antiguo Testamento, Corintios, que nosotros somos profetas. Cada vez que nosotros
damos consuelo, exhortación, hablamos de la palabra de Dios, estamos profetizando y resulta que hay falsos profetas. Un falso profeta es entonces la persona que miente con respecto a la palabra de Dios. La persona puede tener principalmente dos motivos para mentir acerca de la palabra de Dios. La primera es por salvaguardar su propio estado físico. O la segunda, para obtener un beneficio, normalmente económico. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y no caigamos en la falsa profecía. Vemos en noticias de los círculos y medios cristianos que constantemente hay hermanos perseguidos por su fe. Aunque esto no sea en las noticias seculares, conocemos el caso de Corea, un estado, entre paréntesis, comunista, ateo, limitante, donde no se permite la entrada de la Biblia. También tenemos el ejemplo de China y el ejemplo del Medio Oriente, ¿verdad? Donde es un delito penado con la muerte predicar acerca de la palabra de Dios. Y gracias a Dios ha puesto a estas personas el Señor para que se siga extendiendo su reino, pero puede ser que nosotros lleguemos a mentir por ese temor, porque a lo mejor vemos que está en peligro nuestra vida. Aunque yo sé que este es un estado de libre, ¿verdad?, religión, y nosotros podemos predicar libremente, en ocasiones no queremos predicar la verdad por temor a las represalias que puede haber. Quizás nos asustamos, a lo mejor no nos amenazan con la muerte, pero a lo mejor hasta nos asustamos con que nos retiren la palabra, ¿no? Aquella persona, si les hablamos del infierno, si les hablamos de la justicia de Dios, si les hablamos de la santidad de Dios. Y si nosotros omitimos eso al predicar, nos convertimos en falsos profetas. Y si nosotros perseguimos un interés económico y para esto cortamos el evangelio, cortamos el plan de salvación y la palabra de Dios y exponemos una cierta parte a las personas por un interés económico, también somos falsos profetas. Y la pregunta entonces, ¿cuál es el castigo de un falso profeta? La ley no lo dice, Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esa es la pena impuesta al falso profeta. Debe morir. Y quizás si nosotros escuchamos a alguien predicar o enseñar algo que no, a lo mejor no nos organizamos para colgarlo, ¿verdad? Pero recordemos que un término y un significado de la palabra muerte es la separación. Vamos a morir. Y vamos a morir en ese estado de separación, en ese estado del infierno, en ese estado de sufrimiento, de desolación con Dios. Porque nos hemos constituido enemigos de Dios. Entonces es importante no ser como en aquellos tiempos cuando no había profetas que dijeran la verdad. Ejemplo, Jeremías, que estaba aquí, dice Jeremías 6, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa. Tecoa está a 17 kilómetros al sur de Jerusalén, dice, y alzad por señal humo sobre Bet Arequem. Aún no se ponen de acuerdo los arqueólogos si este pueblo Bet Arequem estaba a 4 o a 7 kilómetros al sur de Jerusalén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos
y asaltemos de noche y destruyamos los palacios. En nuestras exposiciones anteriores del libro del profeta Jeremías, veíamos que Dios le advertía a su pueblo de este mal que se venía y les decía que fueran y que se refugiaran en Jerusalén. Y ha llegado a tal punto la maldad de este pueblo que no se retracta, que no quiere recibir la disciplina, que Dios les dice que tampoco en Jerusalén ya va a haber, digamos, un lugar seguro, sino que Dios va a arrasar con el pueblo, incluyendo esta ciudad, la conocida Jerusalén, la conocida como la ciudad de Dios, ni esa iba a estar a salvo. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de ti mi alma, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Cortad árboles y haced vallado, una rampa. Recordamos esta imagen, ¿verdad?, que tenemos bien en la mente acerca de la muralla china, algo así, ¿verdad?, estaba Jerusalén. Entonces Dios le ordena a Babilonia que construya una rampa para que entonces puedan ellos entrar. Y la Biblia nos dice, y lo veremos también más adelante, casi por terminar el libro del profeta Jeremías, que a pesar de que Dios ordenó a Babilonia atacar a Jerusalén, Babilonia fue libre de decidir atacar al pueblo de Dios, y eso para Dios es algo castigado. Entonces vemos también que la palabra de Dios, aunque nuestra mente no lo puede entender totalmente, declara que hay libertad humana, libertad del hombre, y también declara que Dios es soberano, que nada ocurre sin que sea su voluntad. Porque como fuente manaba aguas, ellos así manaban su maldad, y no dejaba de salir toda la maldad de Jerusalén. Dice Isaías 57, del 20 al 21. Pero los impios son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Una consecuencia de la maldad, una consecuencia de que somos nosotros malos y malvados, es no tener paz. Si nosotros actuamos mal, hacemos algo mal, nuestra conciencia nos acusa, la ley de Dios nos acusa, no vamos a tener paz. Una paz completa y plena solamente la vamos a alcanzar por medio de Jesucristo, pero los impíos no tienen esta paz. Es una paz que no hay en el infierno, por ejemplo. En el infierno no hay paz, en el infierno no hay tranquilidad, en el infierno hay dos tipos de personas: a las que les rechinan los dientes, es decir, los que están enojados porque están ahí, los que están llenos de ira por estar ahí, rechinan los dientes, y las personas que lloran y se lamentan, no tienen paz. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Nos encontramos con más y más maldiciones.
¿verdad? Nuestra predicación pasada veíamos que estas maldiciones iban a ser hasta por 7 veces. Más maldiciones hacia el pueblo de Dios por alejarse de Dios. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, la razón por la que va a ir hasta con grupo de jóvenes, hasta más ancianos, es la razón porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Es decir, que son envidiosos, tienen celo de los demás. Una definición de envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimentan las personas que no tienen o desearían tener para sí algo, pero no lo poseen. Este pueblo era así, era un pueblo celoso, y cuando hablamos de este celo, se refiere a un celo humano, es un celo no santo, es avaro, envidioso. Este parámetro de envidia, de celo, de engaño, lo hemos visto a lo largo de toda la Escritura. Vemos que cuando Abel entregó su ofrenda y su ofrenda agradó a Dios, Caín mató a Abel por esta envidia, por esta avaricia. También vemos que Coré tuvo envidia de Moisés y la tierra se abrió y se comió a Coré. Vimos que Saúl envidió también a David y el profeta Samuel quitó esta unción, ¿verdad?, sobre Saúl como consecuencia de esa envidia. Y aún el propio Jesucristo sufrió la envidia de los maestros de su tiempo, la envidia de los fariseos, y derivó en que colgaran al Señor. Y dice que estos maestros, profetas, sacerdotes, curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, que la insensatez de los profetas les llevó a poner un curita a una cañería totalmente rota. O sea, había una cañería grande, gruesa, rota, donde se estaba derramando todo, y ellos, en lugar de cambiarla, predicando correctamente la palabra de Dios, pusieron una bendita chiquita, un curita, como cuando le dicen a los niños sana, sana, así hizo un profeta, así hicieron los profetas al pueblo de Dios, cuando eso no era lo que el pueblo de Dios necesitaba. Necesitaban la medicina que era la palabra de Dios. Ciertamente no se han avergonzado, y dice el 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. El pueblo de Dios quizás en este tiempo hacía de todo, pero no olvidaba una cosa, que es que había que dar ofrenda a Dios. Hacía de todo, pero vemos aquí que seguía presentando ofrendas a Dios, seguía quemando incienso de Sabá, seguía dando buena caña olorosa de tierra muy lejana, pero seguía pecando. A veces, en ocasiones, también nosotros somos así, podemos caer en hacer algo así. ¿Cuántos no hemos a lo mejor entre semana hecho algo que no debíamos de hacer? Y llega el domingo, nos arrepentimos, ¿verdad? O decimos arrepentirnos, alabamos a Dios, se termina el domingo y otra vez entre semana. Hay personas que solamente a veces son cristianos de domingo.
Entre semanas se les olvida totalmente todo, ¿verdad? Uno de los testimonios que a mí más me conmueve, les decía en la mañana, uno de los testimonios que más me conmueve, y lo comento porque es el hermano Versa lo ha comentado abajo en Jóvenes, lo ha dicho cuando predica y cuando también él dijo en su testimonio público que cuando él recién conocía del Señor, vivía todavía en pecado, pero que él venía, daba su ofrenda, una ofrenda material, una ofrenda de aplausos, a lo mejor hasta de baile, una ofrenda de alabanza, y entre semana era el destrampe total. Y llegaba el domingo y otra vez, ¿verdad? Como que llegaba con su vasito sucio, ¿verdad? Lo tiraba y le daban agua limpia, y se iba entre semana y lo volvía a ensuciar, y así, y muchos hemos hecho eso también. Hemos sido como el pueblo de Dios. ¿Y qué dice Dios de esto? Que Dios prefiere obediencia por encima de la ofrenda. Que Dios prefiere que tú obedezcas por encima de que tú aportes a la iglesia. Que Dios prefiere que obedezcas por encima de que tú aplaudas, por encima de que tú cantes, por encima de que tú bailes. Dios prefiere esa ofrenda. Dios prefiere obediencia, porque si no, entonces Dios no acepta tu ofrenda. No es un olor grato a Dios tu ofrenda. Por eso es importante. Vean lo que dice 1 Samuel 15:22. Comenzamos, ¿verdad? El pastor nos inició el tiempo el día de hoy comentando esto. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es mejor. Y Dios no ha cambiado de parecer. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios no aprende nada porque lo sabe todo. Dios no cambia de opinión porque Él es el mismo desde siempre, ¿verdad? Entonces esto sigue aplicándose actualmente. Dios prefiere obediencia por encima de holocausto, por encima de ofrenda. Dice, por tanto dice Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová. Todas estas son consecuencias. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, ya vimos Babilonia, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballos sobre hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión, su fama oímos, y nuestras manos se descoyunturaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como el de una mujer que está a punto de parto. No salgas del campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte de luto como por tu hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por todo reconocerás, pues, y examinarás el camino entre ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumado el plomo, en vano se fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. La plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La mañana yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Con mis tazos. Pero a veces hacemos callo hacia el pecado. Es importante no hacer... ¿qué? ¿El de los tazos? Oye, para que ustedes me den la mano en los saludos, notarán que yo tengo un callo aquí, y este callo, me gustaría decirles que era porque en la escuela agarraba mucho el lápiz, algo así, no lo arrastraba, pero no, era porque en el recreo jugaba mucho los tazos. Entonces yo me recargaba así en el recreo y tiraba mis tazos, y me dolía al principio, me dolía la mano porque pues el pavimento de la escuela es el concreto directamente, entonces yo ponía mi manita, jugaba mis tazos y me dolía mi mano, pero llegó el punto en el que
hice un callo en esta parte de la mano y ya no me dolía jugar tazos. Y así es el pecado a veces, ¿verdad? Se hace callo. Al principio a lo mejor cuando estamos en la palabra de Dios y pecamos, nos sentimos mal, porque no tenemos ese callo, pero existe el peligro de que desarrollemos ese callo, de que a lo mejor si tenemos un esposo, le contestemos de manera grosera, si tenemos una esposa, no seamos lo suficientemente delicados con ella, si batallamos a lo mejor lujuria, pornografía, mentira, grosería, y a lo mejor a la primera nos sentimos mal, pero si lo seguimos haciendo, vamos a hacer un callo, y al rato ya no lo vamos a sentir, ya vamos a andar ahí así con groserías, ¿verdad? ¿No les ha pasado que de repente suben a una combi y las personas vienen hablando y de una oración de 10 palabras, 7 son groserías, y las 11 son groserías, de 10, 11 son groserías, porque las personas ya no lo perciben, ya no sienten que están diciendo tanto. Así es el pecado. Llega un momento en el que el pueblo de Dios hizo callo al pecado, y es importante no hacer nosotros callo al pecado. Y enumera, ¿verdad? Dice uno, específicamente el versículo 28, andan chismeando. Y a veces las personas llegan a confundir o tergiversan el chismear con ser comunicativo. Muchas veces yo he escuchado que las personas dicen, yo no soy chismoso, yo soy comunicativo, pero no es malo ser comunicativo, pero hay un tipo de comunicación que es un chisme. Puede ser, les pongo el ejemplo, puede ser que yo escuché que alguien se acercó a lo mejor al pastor y le dijo, pastor, estoy batallando porque adulteré. Entonces yo lo escucho, ¿no? Y voy y lo platico. Yo, 1, no mentí. 2, no tergiversé la verdad. La pasé así como era. Entonces no es un chisme porque no es mentira, porque no lo inventé yo. Es un chisme. Es un chisme porque dije algo que no me correspondía a mí. Algo en lo que no me incumbe, algo en lo que yo no estoy inmerso. Es un chisme. Un chisme no solamente es mentir, no solamente es inventar, no es componer ahí, arreglar. Un chisme también es comunicar algo que no es de mi competencia, que no me incumbe, que no me incluyen a mí a lo mejor en esa plática, que no dicen mi nombre. Eso también es un chisme. Y el pueblo de Dios era chismoso. Y es importante nosotros tampoco ser chismosos, porque entonces nos pasará como a este metal, ¿verdad? En tiempos antiguos a la plata se le añadía plomo, y esto a su vez el plomo se quemaba, se caía y ayudaba a purificar el metal. Pero dice la palabra que el pueblo de Dios no se purificó. No se purificó. Dice, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y así termina nuestra predicación, ¿verdad?, del día de hoy, versículo 30, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La pregunta es, ¿ha desechado Jehová a su pueblo actualmente? Para eso vamos vean, sintonícenos, ¿verdad? El próximo domingo, misma hora, mismo canal, vamos a ver las conclusiones. Por su rebeldía el pueblo de Dios será azotado, no existe nadie justo, debe haber un arrepentimiento sincero. Los hebreos cometieron adulterio espiritual y físico. Se niega a Dios por ignorancia, orgullo o inmoralidad. No debemos poner murallas entre nosotros y Dios. Debemos adorar al dador y no lo dado. Se profetizó, vimos, ¿verdad?, la invasión de Babilonia a Jerusalén. Vimos también que no debemos envidiar, que no debemos hacer callo ante el pecado. Los injustos no tienen descanso, solo en Jesús hallaremos la paz plena. Dios desea obediencia por encima de las ofrendas. Vimos también el no ser chismosos, ¿verdad?, o ser comunicativos en el sentido negativo, y que debemos dejarnos purificar por Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, tantas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor Santa. Gracias, Señor, por tu palabra que es sagrada, Señor. Gracias por toda tu santidad, Padre, por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación.
Ayúdanos, Señor, a guardar esto en nuestra mente, en nuestro corazón. También te pedimos, Padre eterno, que nos des la sabiduría para ponerlo en práctica, Señor. Que el Espíritu Santo nos pueda recordar a lo largo de nuestra semana esto que hemos expuesto, Padre. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.